nos brindan, todas sus atenciones. De verdad que sí, que es una bendición conocerles, poder abrazarle y poder compartir las bendiciones del Señor. Hemos tenido unos tiempos maravillosos, he sido muy edificada desde el jueves con los chicos solteros acá en la casa, en ese tiempo maravilloso que pudimos compartir y escuchar pues los testimonios de algunos de ellos contándonos. Es maravilloso, de verdad que sí. Y ayer, ¿qué les digo? ¿Qué fiesta? Para mí eso fue como una fiesta, poder compartir con todas las parejas que estuvieron acá. Bendigo la iglesia, el remanente, los líderes de pareja y todo ese equipo de hombres y mujeres que están comprometidos y que saben, óigame bien, tienen visión, porque saben que una sociedad sana es una sociedad que comienza a trabajar con el matrimonio. Amén. Si queremos una sociedad sana, tenemos que comenzar en la casa, porque la sociedad está compuesta de familias. Entonces a veces nos llenamos de decir que la sociedad no sirve, pero la sociedad que está ahí es la gente que vive en casa. Es la gente que está ahí, ¿verdad? Entonces si trabajamos en el hogar, pues la gente que va a estar en la sociedad van a ser personas sanas. Quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 27, la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, le invito a que me acompañe sobre sus pies. Amén, gloria a Dios. Hechos, capítulo 27. Reciban un saludo del pastor Samuel para todos ustedes. Y me dijo, diles que los quiero mucho. Aleluya, yo sé que ustedes también le aman. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén conmigo. Amén, nos vamos al verso 13 para que leamos la palabra de Dios. Y dice, Hechos 27, específicamente en el verso 13, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no muchos después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, airraron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse usted?
De la persona que estamos hablando aquí en este pasaje es del apóstol Pablo. Yo sé que todos ustedes han escuchado hablar del apóstol Pablo, pero me parece interesante porque quien escribe el libro de Hechos, quien está narrando la historia, es Lucas. Lucas estaba en medio de la nave en que Pablo iba en ese momento, en medio de la embarcación. Y Lucas está viendo todo el panorama de lo que está pasando en medio de esta tormenta. Cuando vemos en el verso 27, en los capítulo 1 en adelante, vamos a encontrar que habiendo zarpado al mar comenzó una tormenta. Fíjate, desde el momento que comenzaron a entrar y a bogar mar adentro, comenzó una tormenta en medio del mar. Ahora, la persona de la que te estoy hablando y el apóstol Pablo no en esta ocasión no ocupaba un papel predominante. No era alguien relevante en medio de la embarcación. Pablo estaba preso, diga conmigo, preso. ¿En qué condición estaba Pablo? Pablo iba con la gente que había sido llevado como prisionero, pero no cualquier prisionero. Pablo dice en la historia que ya tenía 2 años en prisión. Oiga bien, 2 años en prisión. ¿Cuántas veces sentimos que pensamos y que estamos pasando de una situación a otra y que la prueba no se acaba? Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces nos pasa que cuando pensamos que viene el final de una temporada de prueba, de dificultad, aparece otra prueba más grande? Que estamos atrapados en medio de la adversidad y que no vamos a salir de ahí, que no vamos a poder avanzar. Pablo no era el capitán de la embarcación, no tenía ninguna autoridad humana en medio de esta tormenta, pero tenía una asignación divina. Y en medio de una tormenta tú tienes que saber que tú eres alguien que ha sido llamado para levantar a otros. Tú has sido llamado para salvar a otros. No es que tú estás fuera de la tormenta, es que en medio de la tormenta tú tienes algo de Dios para animar a otros a decirle: no temas. Pablo no tenía ninguna autoridad en ese momento. Nadie guía. Mira qué difícil es guiar a otros en medio de la desesperación. Qué difícil es guiar a otros en medio de la angustia. Nadie puede alumbrar a otros con ansiedad, con desesperación. Déjame decirte, la tormenta de tu vida, las historias que Dios quiere hacer contigo en medio del proceso, en medio de la adversidad, es para que tú se la cuentes a otro. Había alguien que estaba observando desde allá. Sí, Lucas estaba viendo que iba a ser Pablo en medio de la tormenta. Lucas estaba siendo edificado por lo que Pablo estaba haciendo en medio del proceso. Hay gente que necesita ser edificado por ti con lo que tú haces cuando te llega la adversidad. Hay gente que necesita ser edificado por tu vida con lo que tú estás haciendo en medio del proceso. Aleluya. Porque hay gente que está escribiendo lo que tú haces. Hay gente que está escribiendo tu historia porque necesita contársela a alguien. Mira, yo vi a alguien que en medio de una tormenta, en vez de estar lloriqueando, quejándose, sabía decir: no teman, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Esta travesía de Pablo parecía no tener fin. De que sepamos y que cuenta la historia, su navegación fue peligrosa y tempestuosa. Después de que una vez se fueron del refugio de Sidón hasta que se acercaron a Melita, y que después los marineros lucharon mucho tiempo con vientos contrarios, hasta que de repente, cuando tú piensas que todo va a terminar, vuelve otra vez la cruel tormenta. Pero los procesos de la vida, mis amados, usted que está aquí, que cree en Dios, el proceso, la circunstancia, la adversidad que Dios permite en tu vida es enseñarnos que aunque la tormenta sea cruel, seremos llevados. Aunque la tormenta sea difícil, hay un propósito de Dios. Y si Dios dijo que no morirás hasta que el propósito de Dios no se cumpla, no te hundes. Aleluya. Pablo fue maravillosamente llevado a la tormenta. Ay, ay, ay. Sí, Pablo fue maravillosamente, digo maravillosamente, para no decirte horriblemente.
Porque a veces las cosas de Dios nos parecen insólitas. ¿Cuántas veces no pensamos que en medio de la adversidad el Señor se ha olvidado de nosotros? ¿Cuántas veces no pensamos que el Señor está lejos de nosotros? Pero es que ¿acaso tú no sabes que cuando yo te pongo en medio de una tormenta, te dice Dios, cuando tú estás en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio del problema, es que la gloria de Dios va a manifestarse de una manera extraordinaria, y tu proceso lo único que hará será afirmar el ministerio que Dios te ha entregado en tus manos. Aleluya, gloria al Señor. Por eso yo te voy a hablar en esta mañana en medio de la tormenta. Diga conmigo, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, sigue avanzando sin rendirte. A veces estamos en medio de la barca, hay una tormenta y tú sabes de parte de Dios que lo que viene es peligro. Mire, no hay cosa más tenebrosa que tú verte en medio del mar. En medio del mar, pero con viento. Daniel me contaba qué horrible la experiencia que vivieron él y su esposa en una ocasión, estando en un crucero, que vino una tormenta y ese barco se volteaba de un lado a otro y parecía que todo iba a parecer, uno lo cuenta, pero miren, estar ahí no es fácil. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero yo soy de las que tiene un poquito de fobia al mar, porque yo pienso, wow, Dios mío, ¿qué será lo que voy a pisar un poquito más allá? Y si eso es en la orilla, que nos vemos temerosos, angustiados, ¿qué será? En medio de las profundidades de las aguas. Ahora, fíjate, tu propósito y el plan de Dios para tu vida no está determinado por el viento. Tu propósito y el plan de Dios para tu vida no está determinado por la tempestad, sino por la palabra que ya Dios te dio para tu vida. Aleluya. Entonces, ¿qué hacemos cuando vienen los vientos que nos son contrarios? Cuando los vientos son contrarios, debemos avanzar lo mejor posible. Es el prisionero Pablo, quien es la figura ahora de no ser nadie y ser un preso. Ahora se convierte en la figura principal. No es el centurión, no es el capitán, pero ahora está en el medio, donde alguien necesita escuchar una palabra. En un mundo en caos, alguien necesita ser un Pablo que le diga: Señor, yo voy a ser luz, la voz cantante, la voz de victoria, no la voz de la desesperación, sino la voz del refrigerio, de que tú traerás paz en medio de la tormenta. A veces la barca de tu vida se aligera, pero ¿sabes qué? De la única manera a veces que Dios aligera la carga de la barca, porque hay cosas que a veces no podemos entender. Y la barca de repente comenzamos a ver que comienza a hundirse más rápido. Comienza a hundirse más profundo. La carga del barco de aquellos hombres era apreciada. Era algo valioso. Adquiría un gran costo puesto a bordo con mucha mano a la obra. Quizás aquí estaban los bolsos de lo único que tenían alguna gente. Quizás ahí estaba todo su oro, toda su fortuna estaba en ese barco. Quizás ahí estaban todos los recursos más valiosos, pero había que aligerar la carga. Ay. Había que aligerar la carga de la embarcación. Y ahora de repente todo lo que parecía valioso pierde valor porque hay que tirarlo. Yo no sé si usted sabe por dónde yo voy, pero hay algo más precioso en este juego de la tormenta: el barco en sí y la vida de los que están a bordo. Y entonces el sacrificio debe hacerse. Hay gente que necesita tirar lo que pesa en su carga para poder aguantar un poco más en medio de la tormenta, porque si no se hunden. Hay cosas del mundo que pueden llegar. El momento en que sean una carga para ti. No solo demasiado pesada para llegar con seguridad, sino lo suficientemente pesada como para hundir al que las tiene. A veces
es para revelarnos lo que nos hunde. Y tú te estás quejando de la miseria, y tú te estás quejando de que la cosa está mal, y tú te estás quejando de la escasez, y la escasez que Dios te provocó en tu vida te está revelando qué es lo que te está hundiendo. Porque cuántas veces te estás enfocando más en el dinero que en Dios. Porque cuántas veces estás más enfocado en lo que tiene, en los pocos recursos, en ganar y ganar. Y se te olvida que tu embarcación se está hundiendo. Y hay gente que en medio de la tormenta agarra el bolso y dice: ay, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar. Pero Dios te está diciendo: suéltalo, suéltalo. Hay cosas que tú estás agarrando que tú tienes que soltar en esta mañana para aligerar la embarcación de tu vida. Cuando Dios se vuelve tu prioridad, tú sueltas todo. Aleluya. Cuando Dios se vuelve tu prioridad, tú no te aferras a nada. A lo único que te aferras es a Cristo, al brazo inconmovible del Dios Todopoderoso. Los sacrificios necesarios aún no están completos. A veces hay cosas que aún no están rendidas y sigue la tormenta. Para que tu fe sea aprobada aún más grandemente. Ay, ay, ay. Llega ese momento poco a poco. Surge una coyuntura en la que tienes que elegir entre ella o la salvación de tu alma. ¿Qué vas a hacer? Porque si no tiramos todo esto ahora, va a morir mucha gente aquí. Hay que soltar. Hay cosas que tú no tienes que soltar. Tienes que soltarla, porque si tú no la sueltas se pierde la familia. Tú como cabeza del hogar que estás aquí, hombre, hay cosas que tú tienes que soltar, porque si tú no las sueltas, pierdes lo que es valioso. Mamá, hay cosas que tú tienes que soltar, porque si tú no lo sueltas y lo tiras de la embarcación, se pierden los hijos. Ay, ay, ay. Hay cosas que impiden la manifestación del mover de Dios en tu vida espiritual, que tú tienes que soltarla si quieres ver cosas grandes en Dios. Hay gente que quiere ver cosas grandes en Dios, que quiere ministerios grandes en Dios, que quiere sobrevivir en medio de la adversidad, pero siguen aferrando a lo poquito que tiene. Y Dios está esperando a alguien que diga: Señor, me aferro a ti. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Llega ese momento poco a poco. Llega ese momento poco a poco y Dios te está diciendo: suelta, suelta, suelta. ¿De qué me beneficiaré? Dice la palabra de Dios, si gano todo el mundo y perdiere su propia alma. Hay muchas veces, hay cosas no rendidas en tu corazón que permanecen hasta que Dios permite un fuerte viento, porque si no provoca un viento en tu vida, no la saca. Cosas de tu pasado que tú tienes que soltar. Heridas viejas que tú no has abandonado, que tú no has soltado todavía. Cosas, emociones laceradas ahí que todavía te cuesta perdonar. Y Dios te está diciendo: suelta, porque eso pesa demasiado en la embarcación. No vas a sobrevivir a la tormenta. No vas a sobrevivir a la tormenta. Esta es una mañana para que te levantes y digas: Señor, a partir de hoy, en medio de la tormenta, suelto todo lo que me pese, para que haya un puerto seguro de victoria en mi vida en Cristo Jesús. Gente que vive luchando en vez de soltar. Me preocupan muchos creyentes que cuando tú le preguntas cómo están, dicen: luchando, en la lucha, en la batalla. Deja de luchar y suelta. Que el diablo te tiene entretenido por lo que tú quieres arrebatarle a él, que hace rato que tú lo perdiste porque tú no quieres soltar el paquete. Ay, ay, ay. Deja de luchar, en vez suelta. Déjale el control a Dios. Hay gente que tiene una lucha constante en su vida porque quieren ellos pelear su batalla con sus propias fuerzas, mas Dios te dice: cuando tú te rindas, yo entro. Cuando tú te rindas, yo entro. Cuando tú sueltes, yo entro en tu vida y yo tomo el control. Mire, todos tienen control en su casa de televisor.
Todos tienen acá. Haga así, agarra el control. Sí, hay gente que quiere a Dios en su vida, pero está así con el control en la mano. No lo sueltan. No se lo sueltan a nadie. Porque dicen, ay, que si yo no lo hago, nadie lo hace. Ay, que si yo no motivo a la iglesia, nadie motiva. Ay, que si yo aquello, y si yo. Mientras yo gobierne, Dios no opera en tu vida. Tienes que aprender a decirle, Señor, te entrego el control. A partir de ahora no soy yo. Eres tú que vas a mover mi embarcación. Eres tú quien vas a guiar mi vida. Ahora fíjate, cuando más oscuro está, dice un refrán por ahí, ¿qué? Amanece. Y si no amanece cuando más oscuro está, ¿qué pasa? Si no amanece cuando más oscuro está, porque no vieron ni sol, ni luna, ni estrella. Usted sabe lo que es eso en medio de esas aguas. No hay luz ni a la derecha ni a la izquierda. No se ve nada más que mar. Y no hay ni sol, ni luna, ni estrella durante muchos días. Oye, tenía muchos días. Y cuando más oscuro está, que terminó la tormentita pequeña, que terminó la que se veía más suave en tu vida, cuando más oscuro está, no ocurre como nosotros pensamos, que va a amanecer. En este caso no amaneció. Ay, ¿qué pasó? Vino una tormenta conocida como Euroclidón. Ay, Euroclidón se acerca. Ahora se levanta. La palabra Euroclidón se traduce como viento violento. Este fenómeno atmosférico no era cualquier fenómeno para los marineros navegantes en aquella época del Mediterráneo. Era temido porque era un viento violento. De todos los vientos que ocurrían en el mar, los marineros le temían a Euroclidón, porque empujaban las naves hacia adentro. Ahora, fíjate, se llamaba Euroclidón porque Euros era el viento que venía del este. Y Aquilón, el viento que venía del norte. ¿Qué cosa esta, Ay. Ahora, cuando eso se mezclaba, eso se volvía una bomba de tiempo. Un viento que viene del este y otro viento contrario que viene del norte. Y esos dos vientos se juntan. ¿No hay para nadie? En esa embarcación no hay para nadie. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Atacados en todas sus formas. El que menos tú crees que se va a levantar contra ti, se levanta. Ay, del que tú crees que te va a venir un respiro, un alientito, viene y se levanta contra tu vida. Y tú dices, ya no me queda nadie. Pero en las tormentas de tu vida, mientras más vas a la deriva, mientras menos control tiene de la circunstancia, más Dios está interviniendo, más Dios está en control, más Dios está esperando y fijando el final de tus días. Fijémonos en el caso de Pedro en medio de la tormenta, en medio del mar. Pedro estaba ahí mientras tenía su confianza en Jesús. Dice que le dijo, Señor, ¿podré caminar sobre las aguas? Y que le dijo Jesús, ven, sígueme, adelante. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Todo iba muy bien hasta que Pedro cambió la vista. Ay. ¿Qué fue lo que hizo Pedro, varón? Cambió la mirada. ¿Se enfocó en qué? En vez del maestro, se enfocó en la tormenta. Hay gente que tiene que entender que si te enfocas en la tormenta y te olvidas del que te guía, del que te ha llamado, ay, te vas a comenzar a hundir en medio de ella. Pero aún así hay alguien que pueda decir, sálvame, que perezco, maestro, y Dios vendrá a tu rescate. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, que dice el salmista, no temerá mi corazón, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios nos ayudará a clarear la mañana. Sigue diciendo el salmista David: clamaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derribó la tierra, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, aleluya, nuestro refugio es quien en medio de la tormenta. ¿Quién es tu refugio? El Dios de Jacob. ¿Quién es tu refugio en medio de la adversidad? El Dios de Jacob. Aleluya. ¿Qué hacemos cuando no vemos soluciones a los problemas? ¿Qué hacemos cuando Euroclidón se ha levantado? Te pones a quejarte. Te pones a lamentar la circunstancia en medio de las tormentas. Te voy a decir algo: es que Dios conoce a los que son suyos. Aleluya. Óyeme bien, en medio de las tormentas es que Dios conoce a los que son suyos. Vamos a verlo, vamos a verla. Vamos a ver lo que estaba pasando. Pablo está en medio de la tormenta y dice: oye, os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo ¿quién? El ángel de Dios a quien yo sirvo. Esta noche, explíqueme esto. Usted puede entenderlo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. Mientras la gente está desesperada, angustiado, se revelan los que son de Jehová, porque en medio de las tormentas, ¿qué hacen? Oran. En medio de las tormentas, ¿qué hacen? Buscan el rostro de Dios. En medio de las tormentas, ¿qué hacen? Se acercan a Jehová. Nahum capítulo 1 verso 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza mía en el Dios de la angustia, y conoce en el día de la angustia a los que confían en él. Aleluya. Pablo sabía qué hacer en medio de la tormenta. ¿Y tú qué haces? Durante la noche, mientras otros se preocupaban y lloraban, Pablo estaba orando. Sí, en medio de la tormenta, Pablo estaba orando. Y es por medio de la oración que cuando estamos en medio de la adversidad recibimos fortaleza del Señor para seguir en pie en medio de la dificultad. Es en medio de la oración que recibimos la voz de Dios que nos dice: estate quieto, no vas a morir. Y por tu causa, por la causa de alguien que tiene propósito, por la causa de alguien que tiene identidad en Dios, por la causa de alguien que tiene llamado, nadie se perderá. Aleluya. Por tu causa, nadie se perderá. Ya el Señor le había dicho a Pablo que era necesario que llegara allá. Era necesario. Y cuando tú sabes que Dios te dio una palabra, oye, hasta que esa palabra no se cumple en tu vida, tú no te mueres. Ay. ¿Y qué es lo que tú estás quejándote? ¿Qué es lo que tú estás lloriqueando? ¿Qué es lo que tú te estás lamentando? Si Dios ya te dio una palabra, agárrate de la palabra. Es necesario que yo comparezca ante el César. Ay, yo voy para allá. ¿A qué voy? Yo no sé. Pero Dios me dijo que yo tengo que llegar allá. Y si Dios me dijo, aunque la tormenta sea árida, aunque la tormenta sea árida, yo voy a llegar porque hay una palabra de Dios en mi vida. No se ha terminado aquí. No se ha terminado tu proceso. No temas. Por tu causa nadie se perderá, porque hay una promesa de Dios en tu vida. Y si tú sabes que tú tienes una promesa de Dios, ¿por qué qué es lo que tú estás llorando por tu familia? Si ya Dios te dio una promesa a ti. Ya Dios te dijo: mi casa, tú y tu casa serán salvos.
Agárrate de la promesa y solamente ora y comienza a decir: nadie se perderá en esta casa, mis hijos no se perderán, mi esposo no se perderá, mi esposa no se perderá, nadie se perderá, porque tengo una promesa de Dios que me dice: no tema por mi causa, nadie se perderá. Alguien aquí tiene que dejarse conocer en medio de la adversidad, que Dios pueda decir: esa confía en mí, ese confía en mí, ese cree en mi palabra, ese no duda de que yo estoy con él. Y es ahí donde escuchamos la voz de Dios que nos dice: no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerza y te dice: yo te ayudo. Tócale a alguien que está a tu lado y dile: Dios te ayuda, Dios te ayuda. Vamos, díselo a alguien: estate quieto, vamos, dile: estate quieto, estate quieto, estate quieto. Conoce que Él es el Dios a quien tú sirves. Estate quieto, estate quieto. Ay, 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 ay. Hey. Estate quieto. Es más, te voy a decir algo más. Pablo les dijo, en medio de la tormenta: ay, esto me encanta. Mira lo que le dijo: prepárense, pónganse de pie, coman y beban. Gracias, qué lindo, wow, tan activo esta gente. Sí, pero está bien, recíbalo por fe. Recíbalo, todo el que se puso de pie, recíbalo por fe. Ay, 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 ay. Oye, come y bebe, come y bebe, come y bebe, te dice el Señor. Todo el que se puso de pie ahí, Dios te dice: come y bebe, que no morirás, come y bebe. ¡Hey! Come y bebe, le dice Pablo: coman y beban. En medio de la tormenta, ¿qué vas a hacer? Después que oraste, come. La depresión se va, la tristeza se va, la ansiedad, esa inseguridad de que tú no sabes lo que va a pasar, se va. A ti Dios te dice: come y bebe, come y bebe, porque no morirás. Come y bebe, porque no morirás. Estate quieto, come y bebe, porque no morirás. Ay, 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 ay. Hey. ¿Tú crees? El pancito temblándote la boca y el barco moviéndose, pero agarra el bocado, trágatelo, trágatelo. Y cuando la mente quiere decirte lo contrario: como y beba, me dijo el Señor, no moriré, no moriré. Cuando Elías se vio amenazado por un Euroclidón en forma de mujer, después de haber matado 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, dice la palabra, se dejó intimidar por una mujer que dijo: a ese yo lo mato, a ese yo lo mato. Hey, recuérdate la palabra. ¿Qué te dijo Dios? Que tú no mueres hasta que el propósito no se cumpla. ¿Y qué hizo? Se metió en una cueva, se escondió, cayó en depresión, quiso hasta morirse. Pero Dios se le apareció en su finita misericordia y le dijo: levántate, sal de la cueva, come y bebe, que largo camino te resta. Hey, te toca salir ya, te toca salir de la angustia, de la tristeza, de la depresión, te toca salir hoy. Hoy Dios te dice: come y bebe, que largo camino te resta. Aleluya. Come y bebe. No hay muerte hasta que el propósito de Dios se cumpla. Mira, no hay tormenta ni tempestad que pueda impedir el favor de Dios sobre tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale por el codo al que te queda al lado y dile: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es un consuelo para los fieles de Dios. Así que cuando tú estás en dificultades, mientras el Señor tenga una obra para hacer contigo que te ha asignado, tu vida será prolongada. Aleluya. Dios es un buen capitán.
Y aunque tú estés en el barco, en la navegación de la vida, Dios es el capitán de tu vida. Aleluya. Los discípulos estaban preocupados en medio de la barca. Se levantó una gran tormenta. Una tormenta gigante se levanta y dice la palabra que los discípulos comenzaron a soltar las velas, a sacar todo lo que había en la embarcación, y la tormenta seguía. ¿Y Jesús estaba dónde? ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo. Mira, esto no es simplemente para que es Jesús que duerma. Dios te está diciendo a ti, duerme también. Duerme también. Descansa en mí, dice el Señor. Duerme también en medio de la barca. Duerme. Los discípulos comenzaron: maestro, 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 la barca se hunde, despierta, despierta. Oye, mientras el maestro esté en la barca, mientras el Señor sea el capitán de tu vida, tu barca no se hunde. Dios está ahí. Jesús se levantó y les dijo, y habló al mar y al viento: calla, 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 y enmudece. ¿Tú sabes a qué tú le vas a callar ahora? A todos esos pensamientos contrarios que vienen a ministrar a tu vida. Levántate en esta mañana con toda autoridad y dile: pensamiento de derrota, de fracaso, pensamiento de inutilidad, pensamiento que viene a ministrar a mi mente que no lo voy a lograr, pensamiento que viene a ministrar a mi mente de que ya no tendré éxito, pensamiento que viene a ministrar a tu mente de que ya no te van a dar lo que tú estás pidiendo en oración. Oye, tú tienes que comenzar a decirle: calla y enmudece. Hay una palabra de Dios sobre mí. Dile al pensamiento: calla y enmudece. Dios está en mi barca. Calla y enmudece. Dios está conmigo. Hay tierra, tranquilo, que hay tierra. Si el barco se pierde, nadie se muere, porque es tu vida que Dios tiene que preservar. Y probablemente tú lo pierdas todo, pero Dios tiene garantía contigo con la vida eterna. Así que aunque todo se pierda, ya Dios dijo que tú vas a vivir. Mira, ese viento arrasó contra esa barca, la desmoronó en pedacitos. Yo no sé cómo tú vas a llegar a la orilla. Ay, ay, ay. Yo no sé cómo tú vas a llegar a la orilla, pero vas a llegar a tierra. Ay, ay, ay. Ríete ahora y dile: vamos, al que te queda al lado: voy a llegar a tierra. Y no me van a enterrar, voy a llegar vivo. Ay, ay, ay. La barca se hizo pedazo. Iban muchísimos prisioneros en la barca. ¿Y sabes qué? No eran 100, eran muchísimos prisioneros que iban ahí en la barca. No eran 50 hombrecitos que iban ahí. La barca se hizo pedazo. Algunos agarraron un pedazo de madera. ¿De qué? ¿De la misma? Ay, 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 escucha esto. Algunos agarraron, yo no sé cómo aprendieron a nadar, si algunos sabían nadar. Muchos de esos hombres, la mayoría, eran prisioneros de los que venían ahí. Pero llegaron a tierra. Certeza de que será como Dios te ha dicho. Para Dios el decir, óyeme bien, para Dios, escucha esto, iglesia del Señor, tú que estás aquí en esta mañana, para Dios el decir y el hacer no son dos cosas. Para Dios el decir y el hacer es una misma cosa, y para ti también tiene que serlo. Si Dios lo dijo, ya lo hizo, aunque no lo vea. Si Dios lo dijo, ya está hecho. Ya está hecho. La esperanza es un ancla del alma firme. ¿Qué te dijo Dios? Alguien tiene que decir: será como Dios me ha dicho. Mira, y Pablo le dijo: yo confío en Dios. El verso 25: tened buen ánimo. Esto sigue siendo complicado para la lógica humana.
Pero aquel que puede entrar en el Espíritu puede tener buen ánimo en medio de la tormenta. Pablo le dijo, tened buen ánimo. La gente te va a preguntar, y es que tú no tienes problema. Y es que a ti no te pasan cosas malas. Y es que, oye, pero yo quiero vivir como tú vives. Y tú dices, ay, si tú supieras. Si tú supieras en la tormenta que yo estoy. Si tú supieras el euroclidón que me ha visitado a mí. Oye, y me están dando por el norte y me están dando por el sur. Si tú supieras, pero yo confío en Dios, como dijo Pablo. Vamos, léalo conmigo, el verso 25. Oh varones, tened buen ánimo. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque yo confío en Dios, que será así. Que será así, así será como Él me ha dicho. Será así, punto, será así porque lo dijo. Y si Él lo dijo, Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no miente, ya está hecho. Mira, cuando Dios te da una palabra en el cielo ya está manifestado. Lo que pasa es que todavía no ha sido visible a tus ojos espirituales. Tranquilo, que se va a manifestar en cualquier momento. En cualquier momento se va a manifestar. Feliz es aquel que en esos momentos se aferra a la promesa de Dios y no vacila. No duda, se adhiere al Señor Jesús con una fe firme y persevera hasta el final. El pastor ahorita habló de la mujer del flujo de sangre. Ella no dijo otra cosa. Yo voy a ir y me voy a presentar y le voy a decir, Señora, su milagro. Y yo no, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Se aferró a su confianza en el milagro que venía del Señor. Él no estaba en el manto, pero ella sabía que todo lo que venía de él era santo. Así que con tan solo tocar el borde de su manto voy a recibir mi milagro. Se aferró contra todo viento, contra toda marea y dijo, yo voy por mi milagro. Yo voy por mi milagro. Yo creo que así será. Tocó el manto del maestro y no bien tocó el manto del maestro. Jesús dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay alguien aquí que tiene fe que me ha tocado. Hay alguien aquí. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha desatado el poder que viene de mí? ¿Quién ha desatado el poder que se ha de manifestar en los hombres? Hay gente y hay creyentes que yo quiero invitarles en esta mañana a desatar el poder de Dios por su fe y a decirle, Señor, yo creo que así será. Yo creo que tú lo harás. Yo creo, no importa los medios, yo confío que así será. Y que tú lo harás en mi vida. ¿Quién me ha tocado? Salió esta mujer y dijo, Señor, fui yo quien te tocó. Mi mal ningún doctor pudo curar, pero tu gracia vino a mí. Y aquí estoy, mira, Señor, sanada estoy. Jesús la miró y le dijo, mujer, ¿qué fue lo que la levantó? Tu fe. Esa confianza que Pablo tenía, así será, porque Dios lo dijo. Sonríe. Y cuando te llegue la adversidad, sonríele a la adversidad. Oye, te voy a aguantar un ratito ahí, no te voy a decir nada, porque ya yo dijo que eso se va a resolver. ¿Usted está entendiendo? En la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones. Está en la palabra. En el mundo tendréis adversidad. En el mundo tendréis dificultades. Pero ¿qué te dice? Confiad. En presente, en el verbo presente, confiad. Ahora, confiad. Hoy, confía. Porque si yo vencí, entienda esto. La gente se lo sabe de memoria este pasaje. Pero él te está diciendo, porque si yo vencí, ¿qué dice después? ¿Qué dice el verso? Vamos a ver.
Si yo vencí en mi nombre, ¿ustedes son qué? ¿Más que? No está hablando del futuro. Serán más que vencedores. No está hablando del pasado y fueron vencedores. Está hablando del presente. Si yo vencí, tú vencerás. Si yo vencí, ya tú eres un vencedor porque ya él venció. Entonces cuando tú sientas que no te fue, que den la fuerza y que te están dando duro por aquí y duro por acá y duro, y tú sientes que vas a tirar la toalla ahí en medio de la batalla, recuerda que Dios te dijo: ya yo vencí, papá, ya yo vencí, ya yo vencí, ya yo vencí, ya yo vencí. Ey, aguanta un poco más, aguanta, que ya yo vencí, ya yo vencí, y en mi nombre tú eres ya un vencedor. Aleluya. A pesar de que haya un retraso humanamente hablando, a pesar de los peligros, Dios no avergonzará su esperanza. Solo deje que cada alternativa trabaje adecuadamente para que el propósito de Dios se cumpla. Por eso nos enseña a nosotros: sean pacientes. Sean pacientes. Por eso la palabra de Dios dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mira, Lucas, quien está narrando la historia, dice: hemos perdido toda esperanza de vida. Sí, fíjate, Lucas está narrando la historia y está diciendo: y cuando habíamos perdido toda esperanza de vida, cuando todo se había perdido, apareció alguien que dijo: hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tened buen ánimo. Tened buen ánimo. Aleluya. Tened buen ánimo. Ey. Deja tú de estar llorando con tu hermano que está en medio de la adversidad. Ay, sí, yo sé que la cosa está difícil, manita. Ay, manita, qué grande es tu prueba. Ay, manita, sí, porque hay gente que le encanta acompañar al otro en su dolor y en su angustia. Ay, manita, dime. Ay, que sí o cuánto. Ay, hermanito, tú no sabes la que estoy pasando con esa mujer y ese hombre. Ay, muchachos, que los hombres tan difíciles, que esos hombres son malísimos. Ay, que los hombres de ahora no quieren asumir responsabilidad. Y viene la otra: ay, manita, no sé qué hago con esa mujer. Ay, es que las mujeres de ahora quieren gobernarse. Ellas quieren gobernar a los hombres. Ellas quieren hacer aquello. No te una a la prueba de la gente. Dile: ten ánimo. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de tu jefe. Dios está en control de tu matrimonio. Dios está en control de tu familia. Ten buen ánimo. Aleluya. Porque si pones la mirada en las circunstancias, te hunde. Pero cuando pones tu mirada en Dios en medio de la tormenta, sabe que Él es tu ancla firme. Las circunstancias pueden cambiar y la manera en que tú estés siendo procesado puede ser diferente, pero hay una verdad ineludible: la palabra de Dios permanece para siempre. Y Él dice: cuando pases por las aguas no te ahogarás, y si pasas por el fuego no te quemará. Ay, pero no te está diciendo que te lo va a librar. Te va diciendo: vas a pisar el fuego, pero tranquilo, que tú no te quemas. Ay, vas a pasar por las aguas, pero tranquilo, que no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque yo, tu Dios, estaré contigo. Y lo más grande de todo esto es que Pablo declara y le dice: mira, ni un cabello de la gente que va hasta aquí se va a perder. Tengan buen ánimo, yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. En algún lugar vamos a llegar. A algún lugar llegaremos. No sé dónde, pero llegaremos a algún lugar. Pero sé que a donde Dios nos lleve será puerto seguro. Ni una cabeza de aquí, nadie se muere. Nadie se muere. Dios, que designó el fin de tu vida para que te salvaras, designó los medios también para proveerte solución en medio de tu embarcación y de tu tormenta. El deber es nuestro
los acontecimientos son de Dios. El deber es nuestro confiar. Este Dios, ¿cómo te dará el resultado? Pero Dios te dice, estoy contigo. Y aun cuando todo se vaya a pedazos, sigue confiando. Aunque sea sacudido por preocupaciones y tumultos, hay esperanza en Dios. Dios tiene compromiso con tu vida. Dios tiene compromiso con lo que ha dicho de ti. No importa cómo tú llegues, Dios te dice, tu vida será salvo. Porque las tormentas, y ya para terminar te digo, es el escenario perfecto, aunque nos cueste, para Él revelar la verdad del evangelio, pero también para Él glorificarse. Hay un límite divino para el caos en tu vida, tranquilo. Hay un límite, llegará a su fin. Tú puedes debilitarte, pero tu mano nunca se cansarán. ¿Por qué? Porque Jehová te sostiene de su mano derecha y te dice, yo te ayudo. Tú puedes caer, pero Él te dice, tranquilo, que Él nos levanta del hoyo cenagoso. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Tú puedes fallar, aún en medio de, pero su mano sigue firme. Recupera tu esperanza en Dios. Levántate, levántate, levántate. Come y bebe. El 14º día de la tormenta. El 14º día de la tormenta. Dios le dijo, come y bebe. Comáis por vuestra salud. Mira, para que no venga ahora tu salud y sea fuerte, come. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias. Aleluya. Aleluya. Ponte de pie para entender esto. Y habiendo dicho esto, dice a partir del verso 34, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y Pablo, siendo ejemplo de su confianza en Dios, tomó el pan en la mano. Ay, 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 ay. Y habiendo tomado el pan en la mano, dice la palabra, dio gracias a Dios en presencia de todos los que estaban allí. Y partiéndolo, Él fue el primero que comenzó a comer. Comenzó a comer el pan. Comió. Entonces, ¿sabe lo que hicieron todos los demás? ¿Sabe lo que hicieron todos los demás? Comenzaron a comer. Comieron también, dice la Biblia. Hay gente que tiene tormenta en sus vidas y tú tienes que decirle, toma pan, come, ven. Come conmigo pan. Demos gracias a Dios. Come conmigo pan, ven, demos gracias a Dios. Ten buen ánimo. Y mira qué pasó. Aleluya. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo. Ahora ya no solamente eran unos cuantos. Ahora todos los que estaban en medio de las tormentas, por parte de Pablo, de parte del Señor, recibieron aliento a su vida. Y hoy yo vengo a decirte en esta mañana, come, ve y dile al que se quedó en casa, ten buen ánimo, come, ven que yo también voy a comer. En medio del diagnóstico, yo también voy a comer. Ve y dile al que se quedó en casa, ten buen ánimo en medio de la enfermedad. Yo también voy a comer, porque no pereceremos. Aleluya. Y eran todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, fortalecidos en el Señor, aligeraron la nave, echando todo el trigo al mar.
Aleluya. Y los soldados en un momento se desesperaron. ¿Y sabe qué hicieron? Vamos a matarlo. Matemos a todos los prisioneros. Deshagámonos de estos presos, para que ninguno se fugue nadando. Y Pablo le dijo: espérate, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque el enemigo siempre va a querer volver otra vez, traer duda a tu corazón. Va a querer otra vez debilitar tu fe. Y como Pablo había sido de tan aliento, dice que querían salvar a Pablo. El centurión quería salvar a Pablo, porque había sido la persona que en medio de la tormenta había dado ánimo a todos los que estaban allá. Y les impidió intentar, pero él le dijo: espérate, tranquilo, nadie va a morir aquí. Nadie va a morir. Nada se va a echar a perder. Nadie morirá, porque ya Dios lo dijo. Y estando ya a salvo, supimos que habíamos llegado a la isla de Malta. Pasó esa tormenta. Pablo se iba a enfrentar a otra tormenta, que no te voy a hablar de esa ahora. Pero la tormenta terminará y vas a llegar a tierra. Y cuando llegues a tierra, tienes que recordar que Dios te puso ahí porque te tiene para ser testigo de la fidelidad y el favor de Dios. En tu casa, tus hijos están escribiendo tu historia. Papá, en tu casa tus hijos están escribiendo tu historia. En el trabajo, tus compañeros de trabajo están escribiendo tu historia. Y alguien que está en medio de la tormenta necesita decir: alguien se levantó en mi trabajo y dijo: tranquilo, no perderás tu empleo, ten ánimo. Dios dijo que si nos mueve de esta empresa, nos mueve a otra más grande, pero no moriremos. Hoy levántate en el nombre del Señor. Hoy camina en el nombre del Señor. Hoy Dios te dice: viene un tiempo de refrigerio para tu vida. Viene un tiempo de refrigerio. Ven, Luz María, que tú la conoces a ella, abrázamela. Viene un tiempo de refrigerio para tu vida. ¡Ay! Dios te dice: ten buen ánimo, ten buen ánimo. Alguien que quiere levantarse en esta mañana y decirle al Señor: me agarro de ti, me agarro de ti. No moriré en la embarcación. ¡Ay! Echa para acá, ven, que quiero hablar contigo, Margarita.